El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto y condena. El Chapo Isidro cambia de posición y se desvanece después de que una fuerza de tarea conjunta entre EU y México ejecuta a El Mencho en una emboscada, desatando el pánico en las filas del cártel. La operación en Tapalpa no fue aleatoria. Las fuerzas especiales mexicanas avanzaron sobre su posición antes del amanecer. El Mencho fue hallado herido tras intensos enfrentamientos y murió más tarde mientras era trasladado. Fue realmente un ataque brutal y violento, llevado a cabo sistemáticamente tanto por personal del crimen organizado como por personal militar de las fuerzas especiales de élite. Pero lo que hace esto diferente no es solo que cayó un capo, sino cómo cayó. Funcionarios de EU confirmaron que se brindó apoyo de inteligencia a través de una fuerza de tarea contra los cárteles de reciente creación y liderada por militares, diseñada específicamente para mapear redes criminales completas en ambos lados de la frontera. Según los informes, se compiló un Target Package detallado. Eso significa que esto se construyó desde cero, y mientras uno de los líderes de cárteles más poderosos de México ha desaparecido, la lista de los 10 más buscados del FBI aún incluye otro nombre vinculado a las principales rutas de tráfico: Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro. Hay una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura. Los analistas dicen que ha expandido silenciosamente su influencia en el norte de Sinaloa, mientras otras facciones se debilitaban. Y cuando una fuerza de tarea demuestra que puede localizar y eliminar a un objetivo de nivel 1, cada líder que queda en pie recalcula, la seguridad se extrema, los movimientos se vuelven más silenciosos y las alianzas se reevalúan. Porque cuando un capo es eliminado mediante una operación mapeada, el siguiente ya está siendo mapeado antes de la emboscada. En Tapalpa, el Mencho era más que un simple traficante. Él era un sistema. El CJNG no surgió por accidente. Comenzó años antes, presentándose primero como una fuerza de autodefensa, conocida como los Matazetas, afirmando que limpiarían a los grupos rivales. Pero esa imagen no duró. Bajo el mando de Mencho, la organización se transformó en uno de los cárteles más agresivos y militarizados de México, con armas de grado militar, explosivos improvisados, convoyes blindados y una estrategia basada en el espectáculo. Sí, tienen drones y mucho equipo militar muy sofisticado, este cártel que es el de Jalisco Nueva Generación. Lo que hizo diferente al CJNG no fue solo el dinero, fue su postura, potencia de fuego paramilitar. Los analistas dicen que la violencia era deliberada, pública y performativa. Cuerpos exhibidos para que todos los vieran. Mensajes impresos en mantas, bloqueos de carreteras con fuego. El punto no era solo matar rivales, sino enviar una señal. Si te opones a nosotros, esto es lo que te pasará. Chris Dalby, un analista de seguridad senior, comparó una vez el modelo con la guerra de conquista. Aniquilar la resistencia rápidamente y dejar que el miedo haga el resto. Y en el centro de ese sistema estaba el propio Mencho. Tras tomar el control en 2012, consolidó el poder con el respaldo financiero de los Queenies, expandiendo las rutas de tráfico por todo México y hacia Europa y Asia. Cuando el cártel de Sinaloa se fracturó tras la extradición de El Chapo, el CJNG se movió rápido, llenando vacíos, formando alianzas tácticas y expandiéndose a más de 20 estados. Pero el arma real de control fue la intimidación, campañas de intimidación y desafío abierto al Estado. Se sabía que presionaba personalmente a los funcionarios. Grabaciones filtradas lo mostraban llamando directamente a comandantes de policía, ordenándoles que se retiraran, diciéndoles que se relajaran, recordándoles que sabía exactamente quiénes eran y dónde estaban. Eso no era fanfarronería. El CJNG bajo Mencho dependía de la movilidad, la agresión y las alianzas estratégicas más que de un control político profundamente arraigado. La influencia se imponía a través del miedo y la confrontación constante, pero hizo más que desplegar sicarios. También manipuló la percepción. El cártel impulsó amenazas en redes sociales, subió videos de ejecuciones e imprimió narcomensajes con su marca. Incluso influencers que se burlaron de él fueron presuntamente perseguidos y asesinados tras insultarlo públicamente. Eso era guerra psicológica centralizada.
Lo que la mayoría de la gente sabe es cómo el Mencho fue abatido en la redada en Tapalpa, pero así no es exactamente como comenzó. Realmente comenzó con el mapeo. Durante años, el Mencho sobrevivió manteniéndose móvil, evitaba patrones predecibles. En su lugar, confiaba en capas de seguridad, sicarios leales y el terreno densamente boscoso de la Sierra Madre. Tapalpa, un pequeño pueblo de montaña rodeado de bosques espesos, se convirtió en una de esas zonas seguras temporales. Pero esta vez, la ubicación era conocida. Ese mismo día, se organizó una fuerza operativa compuesta por 3 componentes. Una unidad terrestre integrada por personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Las Fuerzas Especiales mexicanas se movilizaron antes del amanecer, formando un cordón alrededor de una zona boscosa salpicada de cabañas en las afueras del pueblo. El apoyo aéreo circulaba por encima. Las unidades terrestres avanzaron con cautela. Como mencioné, también hubo una fuerza aeromóvil compuesta por 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales. Cuando se acercaron, los sicarios del cártel abrieron fuego. Luego se moviliza. En este punto, el personal de seguridad que trabajaba para Mencho abrió fuego directamente contra el personal militar que se encontraba en el lugar. Tras el enfrentamiento, Mencho abandona la escena, dejando atrás a un grupo equipado con una gran cantidad de armamento de alto calibre. El intercambio fue intenso. Un helicóptero militar fue alcanzado y forzado a un aterrizaje de emergencia tras recibir disparos desde abajo. Dentro del campamento, las autoridades recuperaron más tarde armas de alto calibre y lanzacohetes, del tipo capaz de derribar aeronaves, pero afortunadamente esos lanzadores nunca se desplegaron con éxito. A pesar de la intensidad del asalto, repelieron con éxito la acción y las fuerzas siguieron adelante. El Mencho fue localizado escondido entre la maleza con miembros de su círculo íntimo. Inmediatamente comienzan a abrir fuego contra los operativos de las fuerzas especiales. También portaban lanzacohetes. Resultó herido durante el enfrentamiento. 2 guardaespaldas también resultaron lesionados. Ambos fueron puestos bajo custodia y trasladados en avión hacia la Ciudad de México para recibir tratamiento de emergencia, pero él no lo logró. Se solicita el apoyo de un helicóptero para que pueda aterrizar y transportarlos a una instalación médica en Jalisco. Mencho, sus 2 guardaespaldas y el oficial herido son trasladados. Lamentablemente murió en el camino. Uno de los jefes de cárteles de la droga más poderosos de México ha muerto en una operación militar. Su nombre es Nemesio Oseguera, comúnmente conocido como El Mencho. Fue blanco del ejército mexicano en una operación en el estado de Jalisco. Múltiples vehículos y tiendas en todo el estado han sido incendiados en respuesta a la muerte del capo. Ahora, miembros del crimen organizado también se han enfrentado con las autoridades en oleadas de violencia que se han extendido por otros 5 estados, y esto es solo el comienzo. Funcionarios de defensa mexicanos confirmaron más tarde que la operación fue diseñada y ejecutada por fuerzas mexicanas, pero también reconocieron que no lo hicieron solos. Con inteligencia militar central e información adicional de las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como de instituciones de los Estados Unidos, la Secretaría de la Defensa Nacional rastreó la red de conexiones de Mencho. Mucha gente estaba confundida sobre lo que eso significaba realmente hasta que los funcionarios de EU detallaron su nueva y poderosa herramienta contra los cárteles, algo que han estado preparando durante un tiempo. Funcionarios estadounidenses confirmaron que una fuerza de tarea contra los cárteles, recientemente lanzada y liderada por militares, ayudó a construir un Target Package detallado sobre Mencho. Según se informa, ese paquete combinaba inteligencia de las fuerzas del orden de EU, activos de vigilancia y análisis interagencial, patrones, movimientos, mapeo de redes y conexiones del círculo íntimo. Así que la redada no fue un golpe de suerte. Sucedió porque se construyó pieza por pieza. Y una vez que el paquete de objetivos estuvo completo, las fuerzas mexicanas actuaron. El escudo que lo protegió durante años, movilidad, terreno e intimidación, falló contra la inteligencia mapeada. Eso es lo que cambia la ecuación, porque por primera vez en 6 décadas de guerra contra las drogas, finalmente tiene la ventaja y parece que ya tienen otro objetivo en la mira. La fuerza de tarea que derribó a Mencho puede ser nueva, pero ya ha demostrado su eficacia, y según los analistas, solo pueden mejorar después de utilizar lo aprendido en la caída de El Mencho. El gobierno de Claudia Sheinbaum vendió la muerte de El Mencho, el capo más poderoso del país,
como un triunfo, pero les costó caro. Estos miembros de la Guardia Nacional esperan los cuerpos de sus compañeros caídos para que salgan del Departamento Forense de Guadalajara. 25 de ellos murieron el domingo en tiroteos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese es el cártel que pertenecía a El Mencho. Es la mayor cantidad de miembros de la Guardia Nacional que han muerto en un solo día. Pero ¿cómo funcionan realmente? Aquí está el desglose. El mes pasado, Estados Unidos lanzó formalmente la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra Cárteles, conocida como JITFC. Esta no es una sola agencia. Es un grupo de fusión liderado por militares que extrae inteligencia de múltiples departamentos a la vez: defensa, fuerzas del orden, operaciones fronterizas y unidades de vigilancia. Su misión no es solo perseguir traficantes, sino mapear los ecosistemas que permiten que esos traficantes prosperen. El general de brigada Maurizio Calabresi, quien lidera la Fuerza de Tarea, explicó por qué necesitaban este grupo, y tiene algo que ver con la experiencia de EEUU, con el terrorismo. El general explicó que los cárteles operan de manera un poco diferente a los grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS. A pesar de la destrucción que ambos causan, los cárteles se mueven por beneficios, están descentralizados y cambian constantemente. Eso hace que el mapeo sea más difícil y más necesario. El general Calabresi dijo que tienen que identificar redes enteras para poder interrumpirlas y desmantelarlas. Y así, uno de los términos que uso mucho es que tenemos que interrumpir y desmantelar no solo a un jefe o grupo, sino a toda la estructura. Estimaciones citadas por funcionarios de EEUU sugieren que puede haber solo unos pocos cientos de verdaderos tomadores de decisiones en la cima de estas organizaciones. Pero debajo de ellos, ahí es donde reside el peligro real. Según se informa, hay entre 200,000 y 250,000 contratistas y facilitadores que ayudan a mover productos, lavar dinero, transportar químicos y proteger rutas. Como dijo el general, un ecosistema. Y una vez que los cárteles fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras, nuevas herramientas de asistencia se pusieron a disposición de la Fuerza de Tarea: intercambio de inteligencia ampliado, apoyo militar más amplio y mayores capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, lo que los funcionarios llaman ISR. Eso significa más rastreo en tiempo real, más fusión de datos transfronterizos y más visibilidad de los patrones de comunicación. Y ya tenemos la prueba A. El Mencho no fue simplemente cazado, su entorno fue estudiado. Sus contactos fueron rastreados. Sus capas de protección fueron examinadas. El tablero mismo fue analizado. Entonces, ¿quién sigue en la lista? Con el Mencho fuera del camino, la atención simplemente se desplaza. El ejército mexicano ha matado al poderoso jefe del cártel, el Mencho. Era uno de los hombres más buscados tanto en México como en los Estados Unidos. La embajada de EEUU allí dijo que proporcionó inteligencia a las fuerzas especiales mexicanas para la operación. Y la muerte de Mencho desató una ola de violencia con miembros del cártel incendiando autos y hombres armados, bloqueando carreteras en más de media docena de estados en México. Las aerolíneas estadounidenses y canadienses han cancelado docenas de vuelos a México en respuesta. El desarrollo se produce mientras la administración Trump ha presionado a México para que intensifique los esfuerzos contra las bandas de narcotraficantes que trafican fentanilo a los Estados Unidos. Y uno de los nombres que ya está bajo ese reflector es Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro. Mesa Flores fue acusado originalmente el 2 de mayo de 2012 en el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Columbia. El 26 de noviembre de 2019, un gran jurado federal emitió una acusación sustitutiva. Más allá de la acusación, el Departamento de Estado ofrece hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto. Y eso no es todo. El 4 de febrero de 2025, el director interino del FBI, Brian Driscoll, anunció la adición de Fausto Isidro Mesa Flores a la lista de los 10 fugitivos más buscados de la oficina. Cuando descubres lo que ha hecho, tiene sentido que EEUU vaya por él, porque dentro de México su influencia se ha estado expandiendo, particularmente en la región de Guasave, al norte de Sinaloa. Fuentes de seguridad lo han descrito como uno de los principales beneficiarios de la reciente guerra del cártel de Sinaloa. Su control sobre la región de Guasave lo convirtió en un mediador de poder fantasmal, temido por sus rivales y respetado por sus aliados. Los Chapitos, los hijos de Joaquín,
el Chapo Guzmán se han visto debilitados por arrestos, pérdidas internas y presión sostenida. Al mismo tiempo, el CJNG está lidiando ahora con una estabilización interna tras perder a su máximo líder. Pero mientras otros caían, mientras el Chapo Guzmán era capturado y el Mayo Zambada acorralado, Fausto Isidro Mesa Flores permaneció intacto. Eso deja espacio, y los analistas dicen que Isidro ha utilizado ese espacio con cuidado. El año pasado formó una alianza con Ismael, el Mayito Flaco Zambada, combinando músculo operativo con redes logísticas establecidas en el Triángulo Dorado. En términos simples, se expandió, pero lo hizo en silencio. No era ruidoso como algunos de sus homólogos. No ostentaba cadenas de oro ni aparecía en narcocorridos. Operaba desde las sombras, tejiendo una red que se extendía desde la costa del Pacífico de México hasta los Estados Unidos, traficando cocaína y metanfetamina. Pero el crecimiento conlleva riesgos, especialmente con una nueva fuerza de tarea en el horizonte. Informes de observadores regionales sugieren que él sabe que es el siguiente y ha hecho movimientos para mantenerse fuera del radar de reforzó su seguridad personal y la de su organización, redujo su visibilidad pública, ajustó sus patrones de movimiento y estrechó sus contactos externos. A lo largo de los años, ha habido rumores de profunda corrupción tanto en México como más allá. Fuentes de las fuerzas del orden sugieren que las operaciones para capturarlo fueron frustradas desde adentro, que alguien le dio el aviso. Los agentes recuerdan haber estado a una distancia de ataque, solo para que el Chapo Isidro se desvaneciera apenas unas horas antes de su llegada. Su red de información, dicen, es tan profunda como sus rutas de droga. Un exinvestigador lo describió así: crees que lo estás cazando, pero él ya leyó tu manual de jugadas. Porque cuando un rival en la cima cae debido a la presión coordinada, cualquiera que suba cerca de ese nivel reevalúa su exposición, especialmente cuando ya está en una lista internacional de los más buscados. El tablero ha cambiado y subir a la cima ahora también te hace más fácil de encontrar. La muerte de Mencho no calmó a México, lo sacudió. Con muchos estadounidenses aún atrapados en México, el Consejo de los Expertos en Seguridad para aquellos que planean viajar, incluidos decenas de miles de universitarios que planean el Spring Break allí en México, es muy simple: no lo hagan. A las pocas horas de la operación, células del CJNG lanzaron ataques de represalia en múltiples estados. Se bloquearon carreteras, se quemaron vehículos y grupos armados se movieron en oleadas coordinadas diseñadas para mostrar presencia, no solo ira. Según se informa, hubo cientos de bloqueos en más de 20 estados mexicanos, todo debido a una operación que resultó mortal. Al mismo tiempo, otros conflictos ya estaban activos en Sinaloa. Facciones rivales continúan luchando por el control tras más de un año de peleas internas. En los estados del oeste, grupos más pequeños están probando las líneas territoriales, sondeando para ver dónde se ha debilitado el poder. Ahora, con la eliminación de Mencho, todos los líderes de estos cárteles más pequeños van a intentar competir por ese puesto de perro mayor. Esta no es una sola guerra, son varias guerras desarrollándose a la vez. Pero México ya ha visto este patrón antes. Durante la era de Calderón, las remociones de capos de alto perfil fueron seguidas por la fragmentación. Los líderes caían, pero las organizaciones se dividían en lugar de colapsar. Grupos más pequeños luchaban por llenar los vacíos. La violencia a menudo aumentaba antes de estabilizarse. Los analistas de seguridad advierten que la decapitación sin el desmantelamiento de la infraestructura puede producir inestabilidad a corto plazo. Eliminar a un CEO no disuelve la corporación mientras se permita que sigan existiendo las cadenas de suministro, los financistas, los transportistas y, lo más importante, los soldados de a pie. Y así, uno de los términos que uso mucho es que tenemos que interrumpir y desmantelar. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. No termina ahí, porque los cárteles han evolucionado tremendamente. Y ante la ausencia de una única voz dominante, la competencia se intensifica. Los expertos dicen que esta fase de rediseño podría durar meses, posiblemente años. El Mencho se ha ido, la red ha sido estudiada. Isidro está bajo el reflector. Las facciones de los cárteles están ajustando su postura, pero el país permanece en una transición frágil, porque cuando un capo cae, la guerra apenas comienza. Por favor, siéntanse libres de compartir sus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos detallados como este. Mientras tanto, hagan clic en cualquiera de las tarjetas en su pantalla ahora mismo para ver más de nuestros videos.